Soy Gabo Vaquero, profesor de la escuela, arquitecto, muy preocupado por el patrimonio, todos le conocen, y los que no le conocen, pues vamos por presentar. Con sus obras los conoceréis, como nos vas a hablar de tu obra, todavía mejor. Bueno, pues les dejo con él. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a estas sesiones académicas que siempre son muy atractivas y nos ayudan a reflexionar. A mí en especial, yo creo que la universidad no es un centro solamente de estudio y de obtención de los escolares, sino yo creo que es un proceso de reflexión. Y en ese sentido, una de mis preguntas siempre ha sido ¿qué es eso de investigar? Yo la verdad que lo que hago los comentarios, he escuchado, he leído y tal, y no tengo muy claro lo que es investigar, con lo cual lo que yo puedo aportarles ahora en realidad no es dentro del marco de lo que es investigar en general, sino de la experiencia más o menos afortunada que yo haya tenido. Y en ese sentido, una de las cuestiones es que siempre me he planteado que si investigar es un proceso que conduce a alguna parte, en realidad el origen tiene que ser tan importante que así como el destino. Para mí, algunas veces me he planteado si investigar es ser curioso, buscar cosas y más o menos compendiarlas luego en un trabajo. Pero después de todos estos años he llegado a la conclusión de que no. Que investigar en realidad es no ser curioso, sino tener preguntas y tener respuestas. Por eso digo que el objetivo no es tener respuestas, sino el origen es tener preguntas. En cierta manera, cuando se debate ahora recientemente los últimos investigadores arqueólogos que han dicho que Colón no descubrió América y ya habían estado previamente los vikingos, a mí me ha hecho pensar también en si eso es una investigación lo que están haciendo o realmente lo que investigan es demostrar que Colón no fue el primero. Porque en realidad Colón lo que hizo fue recoger un conocimiento, una serie de hipótesis que había por toda Europa, y otros comentarios, experiencias que habían tenido algunos marineros, y las ejecutó. Es decir, tenía una idea de partida, una hipótesis, la desarrolla consiguiendo un dinero y unos barcos y llegando a un destino, pero hizo algo más. Regresó para descubrir los americanos otros. Él no la descubrió, él fue. Y los que estaban allí ya estaban descubiertos, porque vivían allí siempre. Por lo tanto, en realidad, lo que nos respondió a los demás es la pregunta que todos teníamos de si es verdad aquello o no es verdad. Lo que demostró es que es verdad. Los vikingos en teoría pueden haber ido, haber encontrado allí algunas cosas, pero no han demostrado que volvieron. Por lo tanto, la conclusión es que unos se perdieron y los otros descubrieron. Porque no lo descubrieron a nosotros. Si él llevó algún barco vikingo de América y dejó huellas allí de su estancia, al no regresar no demostró que había descubierto nada, porque el hecho está en el origen. Por tanto, el proceso de investigación siempre parte de una iniciativa previa. En ese sentido, el proceso es así: investigar, curiosidad o conocimiento. Si se investiga, el tema de la curiosidad yo lo obvio desde el punto de vista de que la curiosidad es más una especie de interés por conocer datos y establecer relaciones ligeramente virtuales entre ellas, pero no el destino último, que es el conocimiento. Por eso investigar en universidad, investigar en ciencia, van la misma alma. Porque siempre tienen un objetivo último, sobre todo cuando son aquellos descubrimientos importantes como la medicina o cualquier otro trabajo de estos que se habla de la humanidad, pues realmente es una investigación en el verdadero sentido de la palabra. Por lo tanto, todo aquello que solo sirva para un fin mediato o un fin de curiosidad, para mí se sale de la curiosidad lógica que necesita un investigador para alcanzar el conocimiento. Esa ha sido
eso la curiosidad no me interesa en tanto cuanto nos lleva a esa conclusión. Tiene que ser que lo que a mí realmente me interese para llevar adelante. Y el conocimiento, ¿para qué? ¿El para qué es el fin? O sea, que es lo que enlaza el origen y el final de toda esta proceso. En 1979, porque yo por una fecha, no me acuerdo cuántos años hace esto, En 1939 puedo marcar como un hito el inicio de una cierta curiosidad que me entró a mí en aquel momento. Curiosamente, lo recoge un cuaderno que tiene esta portada. No es por nada, pero Unamuno para mí siempre ha sido un personaje universitario, de todas las cosas, inquieto, luchador y siempre inconforme. Entonces, este personaje me avaló este primer trabajo en el que yo fui recogiendo una serie de materiales. Unos materiales que, como ven, es una relación de carpetas, de números y cosas, y que tiene, por ejemplo, fecha el 13 de septiembre de 1979. En realidad, en ese momento, estaba dando comienzo al curso académico 1979-1980 y en aquel momento me había matriculado de quinto curso de carrera. Y era alumno colaborador del Departamento de Proyectos Arquitectónicos desde el curso anterior. Es decir, yo estaba en el proceso de ser alumno, estaba colaborando en una serie de trabajos que publiqué en aquellos momentos y a la vez también empezaba a tener bajo el halo espiritual de Unamuno la inquietud de buscar algo. ¿Y en qué consistía eso que yo buscaba? Simplemente consistía en algo que me estaba preocupando. Me estaba informando de aquellos aspectos de la arquitectura que no conocía y no se daban en la escuela. Yo llevaba 4 años en la escuela de arquitectura y tenía una información más o menos amplia sobre lo que pasaba en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, pero no sabía lo que pasaba en La Palma. Entonces a mí me parecía sorprendente que supiera cuáles eran las últimas tendencias, o las más antiguas tendencias, simplemente en la arquitectura europea y planetaria, y no supiera cuáles eran los principios básicos que regulaban la arquitectura que yo, esa arquitectura que yo veía todos los días y que me rodeaba por doquier, sin poder tener una opinión sobre ello. Es decir, tenía opinión sobre quién eran los arquitectos más importantes del mundo, sabía cuál era la evolución de su pensamiento, de dónde pretendía, qué filosofía estaba relacionada, qué movimientos políticos la habían causado, y el caso es que no sabía que la casa en la que yo vivía o la que tenía enfrente, si tenía algún peso o no tenía ningún peso respecto a esa opinión que yo quería tener. Por lo tanto, me había posicionado lacunianamente frente a la situación que estaba viviendo en aquel momento en la escuela. Y en paralelo a toda esa actividad, yo llevaba otro segundo cuaderno. Aquel es uno, y había otro más disperso. Como puede ver, de las portadas ya clarísimamente un mensaje. Es decir, yo no suelo dar este paso por no haber pensado que el anterior me iba a conducir a él. Entonces, en ese sentido, este segundo cuaderno recogía otra serie de documentación. Por ejemplo, dibujos, organizaciones, visitaciones y cosas por el estilo que me conducían a recopilar eso que yo estaba intentando saber. Si se fija, hay trabajos y fechas paralelas de muchas cosas. Santa Cruz de 1886. Estoy estudiando cosas bien. Y a la vez estaba publicando dentro del departamento una iniciativa que habíamos tenido para alumnos, que era la revista del taller B del departamento de proyectos, que era donde recogíamos aquello que estábamos preocupados de hacer. Eran fotocopias. Yo mismo hacía esas parodias a Le Corbusier, que siempre sale con sus famosas gafas, y yo me sustituía por el umbráculo de la terraza de la minisaula. Entonces esos juegos, un poco infantiloides, de universitarios, inquietos, pues nos llevaba a que en 1980 comencé otros cuadernos más. Ese proceso de cuadernos, como verán, las portadas tienen un documento así como muy de recogida de actas, un aventurero y otro esto. Y en estos empiezan a aparecer cosas distintas, una serie de relaciones convulsiones muy largas, y que vuelven a tener fechas como el 16 de julio, que prosiguen con 25 de agosto, 1 de septiembre, 12 de septiembre, es decir, que
que yo todo este proceso y todo este trabajo se producía básicamente durante los veranos. También puntualmente durante los cursos, porque los cursos estaba uno más ocupado, y en el verano yo trabajaba intensamente todos los días. Eso me llevó a establecer sistemas, por ejemplo, de dónde estaban los documentos que yo veía o no veía en el archivo, y pues, dibujaba las estanterías, porque no estaban como ahora informatizados, se había listado tal, simplemente había un montón de papeles en las estanterías y había que llevar un control más o menos de lo que estabas haciendo, porque si no, ya no te acordabas si habías visto este estante. Pues. Entonces, toda esa documentación fue recreciendo una serie de materiales que me fueron componiendo un lugar. ¿Y en qué encontraba yo en esos trabajos? En realidad lo que encontraba eran cosas como esta. Una mala fotocopia de un plano de unas determinadas maneras, donde conseguían los datos, y sobre todo de mala calidad, porque teníamos unas fotocopias en aquella época horrorosas. Las fotocopiadoras comparadas con las de hoy no regulaban nada y salían unos materiales impresentables. Entonces en algunas prácticamente no se veía nada. ¿Y qué había que hacer? Pues con todo esto hice un trabajo paralelo, que es seleccionarlo. Empecé a seleccionar de lo que yo me acordaba, de las malas fotocopias que tenía, de las anotaciones que yo hacía, las anotaciones que yo hacía, recogía datos y fui mezclando todo eso y procedí a delinearlo. Por lo tanto, empecé a tener un trabajo extra. No solo es que yo había visto los documentos, sino que me los había aprendido. Porque delinear todas estas rayitas, lo que supone es ir pensando qué es cada rayita. Y cuando se hacen cientos de planos como este, lo que has aprendido es la historia de la arquitectura sobre la marcha. Porque has tenido un tiempo de reflexión permanente en cada ángulo y cada dibujo, que entonces que empiezas a diferenciar perfectamente los estilos, a los arquitectos y el estilo de cada uno de ellos. Una vez reseleccionado y delineado, el proceso de aprender, quiero decir. Y en ese aprendizaje, evidentemente, voy empezando a marcar pautas de distintos estilos, diferentes formas de trabajo y diferentes combinaciones siempre con esa mano de supervisión general de horas y horas de delineado de ese material. Así se fueron viendo una serie de trabajos más o menos precisos y que fueron pergeñando esa idea de evolución que tenía la cabeza. Y tuve la oportunidad de ir publicando semana a semana un pequeño estudio de cada edificio de los que yo seleccionaba. En realidad era una cosa muy minúscula, no solo me lo había aprendido, sino que me lo explicaban mis formas. Es decir, ¿y qué es esto? Pues escribía un comentario, que evidentemente salía en una pequeña revista de tipo general, de esas que salen semanalmente y creo que es más atractivo y más interés. Pero para mí fue fundamental porque me permitió una cosa muy seria. La reflexión desarrollada en el tiempo me facilitó establecer un espectro de materiales con los que conformar la hipótesis de trabajo de una tesis doctoral. No solo había visto cientos y miles de proyectos, sino que había seleccionado, los había fotocopiado, redibujado, repensado y escrito un argumento sobre buena parte de ellos. Eso es lo que me permite era seleccionar, por la manera, no aquí de pillo, aquí de manos, sino con sentido de causa de qué organización iba a tener esos elementos que escogía de cara a el trabajo de tesis doctoral. Y entonces, yo comienzo la tesis doctoral. Estos son los modelos de investigación, procesos de la tesis doctoral. Y están basados, estos son las fotocopias de materiales a los que yo tenía que subrayar para no estropear los originales, donde aparecían colores, anotaciones, tachaduras, fotocopias de un tipo, fotocopias del otro, y terminaron convertidos en 32 tomos de material. Estos 32 tomos son la base de mi tesis doctoral. Sobre estos artículos, es decir, de años y de trabajo, supuso 32 tomos en los que se recoge todo lo que yo iba a utilizar. La bibliografía, las visitas a las distintas bibliotecas de la península, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Colegio de Arquitectos, Biblioteca de Arquitectura de Madrid, y así sucesivamente Barcelona, Valladolid, Sevilla, y todos los sitios en los que estuve desplazado para investigar aquello que yo estaba trabajando. La separación por temas, evidentemente, articula la estructura de los capítulos y dio lugar, en definitiva, a este trabajo. En la arquitectura de los arquitectos de Sánchez, Zamora, 1920-1950. Se leyó en el año 1940
86 y fue publicada en 1988 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La cuestión de ahora, un poco resumiendo el trabajo, la tesis doctoral estaba basada, después de todos esos análisis que he hecho, en una cuestión básica, que era llegar a conocer qué había pasado en la arquitectura española en el principio del siglo XX, para que la época en que yo me incorporaba a la vida activa, es decir, desde que yo tenía recuerdos, estaba basada en una negación histórica de la cultura española por parte del resto del mundo. La arquitectura española no tenía valor, no habíamos estado en las vanguardias, no habíamos sido modernos, no habíamos hecho nada. Y por lo tanto, el criterio estaba basado no en el tiempo, sino en lo que había pasado en el momento previo. Esa, por llamarlo de alguna manera, y llegar a concluir que el sistema más sensato para la utilización de este material era elegir un tejido urbano uniforme, es decir, un ensanche, donde no hay elementos previos de preexistencia o condiciones de propiedad o algo por el estilo que condicionaran las soluciones arquitectónicas. Y elegí un ensanche convencional y a 3 arquitectos. Pero no 3 arquitectos cualquiera, sino de todos los que yo había visto, elegí un arquitecto con formación del siglo XIX. Un arquitecto con formación modernista, es decir, de la primera década del siglo XX y segunda mitad, o primera mitad de la segunda. Y un tercer arquitecto de la tercera década del siglo XX. Por lo tanto, tenía 3 titulaciones, uno ecléctico, uno modernista y uno moderno de la generación del 25. Por lo tanto, yo ahora lo que quería ver es cómo en la misma salsa, digamos, es decir, en el territorio, 3 arquitectos con distinta formación actúan sobre un tejido urbano igual. Y en un contexto político muy distinto. Desde 1920 saben que tenemos una monarquía, una dictadura, una república, otra monarquía, o, disculpen, no una monarquía, sino otra dictadura que nos conduce a una monarquía. Por lo tanto, en ese proceso, los cambios políticos también podían haber influido en las generaciones de los distintos arquitectos. Y hago el proceso de análisis de todo. Es decir, todo este proceso, que va desde 1979 a el año 76, en que se lee la tesis, se ha producido una evolución de mi pensamiento respecto a aquellas cuestiones inmediatas de mi ciudad. Eso se materializó a posteriori, en el año 87, en el trasvase de toda mi investigación a la ciudad de Las Palmas. Había habido un problema de hacer la tesis doctoral aquí en Las Palmas y por lo tanto tuve que buscar otro lugar en el que yo pudiera hacer el trabajo. Y entonces, acabada la tesis en leída, lo que hice fue trasvasar todo lo que había hecho a Las Palmas, con un poco el visto bueno ya de que no era un problema y no analizará directamente esta actividad. Entonces, en 1987 preparé este trabajo, hice el capítulo insular y la internacionalista, lo organicé a modo de exposición y se presentaron una serie de trabajos que llevaba a conducir a una segunda exposición en el año 89, la ciudad de Las Palmas y la cultura modernista. Es decir, más o menos hablamos del mismo periodo que la tesis doctoral desarrollada entre el año 87 y 89 los mismos criterios de la filosofía, lo cual quiere suponer que la tesis doctoral no se acabó en el año 86 cuando la ley, sino que en el año 89 todavía seguía manejándola y utilizándola. Es decir, la tesis doctoral realmente dura hasta el año 89. Pero se podría decir que este ciclo se desarrolló en el proceso de la elaboración de la tesis doctoral. Algo que no fue un acontecimiento aislado, sino que siempre estuvo ligado a mi condición de docente y a la trayectoria profesional como arquitecto. En ese momento, por ejemplo, también en el año 86-87, obtengo el premio de arquitectura Manuel de Arco, por la rehabilitación de la biblioteca Isabel. Este trabajo, en realidad, no se trata de un trabajo de arquitectura solo, sino es un trabajo de investigación. Y en él lo que hago es realizar una investigación sobre los orígenes del edificio, sobre todos los elementos que tenía, que habían desaparecido, los que no se veían y aquellos que yo podía recuperar o no recuperar
de lo que es aunque la vaca. Y luego saber cómo intervenir en ese espacio. Por lo tanto, entraba en diálogo la idea de la arquitectura del siglo XIX, las intervenciones sucesivísimas del siglo XX y cuál era mi postura en finales del siglo XX sobre todo lo que había pasado en ese edificio. Y entonces, a partir de un momento, empezó otra fase que aún sigue y que no deja de ser otra cosa que la continuación de aquella tesis y los incontables descubrimientos ocurridos en sus programas. Todo eso se ha materializado en una serie de publicaciones, trabajos, son unas 30, que han desarrollado el mismo concepto basado en la misma investigación de la tesis doctoral. No se crea que los 32 volúmenes de la investigación se quedó ahí, sino que son lo que os menciono. Por ejemplo, en la biblioteca insular, el ejercicio consistió en lo siguiente. Este edificio había sido vendido, el círculo mercantil pasó a ser el banco exterior y en él se habían intervenido sucesivamente para convertirlo en otra cosa, que un club social pasó a ser unas oficinas bancarias, la vivienda del director, la vivienda del conserje, los almacenes, las cajas fuertes, los archivos y todo eso. Eso que está ahí afuera en realidad no existía. Lo primero fue encontrar los planos. No existía plano y no me empeñé en conseguir organizar. Eso no sé si se llama investigación, empeño, búsqueda o necesidad. Pero yo quería saber si había habido alguna modificación respecto al edificio que yo veía del proyecto inicial. Y efectivamente no faltaba este elemento que había desaparecido. ¿Qué mirar y cuándo parar? Pues ahí siempre la investigación. Los trabajos que yo había hecho, primero investigar cuál es el solar sobre el que existe, entender, por ejemplo, la fotografía y la planimetría de la época, y empezar a ver cómo del solar original que había se configura la plaza y hecha la plaza se configura la manzana interior. Por lo tanto, se devuelve todo lo que había y se recompone una manzana con dos edificios, uno que sería el ciclo mercantil y la otra una vivienda privada partida de dos. Aún quedan algunos restos de lo que era el conocido como el Bulo o bajada al barranco de Iguala, en el que aún hecha la manzana y empezada su construcción, quedan esos elementos sobre lo que se va a recomponer la Plaza La Rana en sucesivos proyectos. Hay un montón de información sobre el respecto, hasta que se llega a esta solución definitiva en el libre desarrollo de 1869 y en la que ya incluso se ve que está construido el edificio. Lo siguiente, eso no lo conseguimos localizar, fueron los planos de planta del edificio y percepciones. Solo encontramos las fachadas. Lo que hubo que hacer un estudio, por llamarlo de alguna manera, de composición entre las cosas que había en el edificio, qué era la parte original y cuál era la parte añadida. Y entonces conseguimos esos planos y también conseguimos una serie de dibujos de procesos de construcción interna. Y en esos elementos aparecen, por ejemplo, pequeños detalles de cómo estaban algunas partes del edificio que nos permitieron recomponer la planta a partir de estos pequeños cortes. Eso nos llevó a dar lugar como en el año 33, por ejemplo, había hecho Miguel Martín una intervención general ya, no solo se habían hecho transformaciones, sino que esta es general de todo el edificio, en la que incluso descompone la estructura de la torre, disuelve, no tiene cimentaciones, se carga todo el edificio y lo deja volante. Entonces realmente desaparece la estructura original del edificio para crear esta torre. En realidad lo que hace es un vestíbulo completamente nuevo, en el que desaparecen todas las cosas de los patios y todos estos elementos y hace un proyecto realmente moderno, el racionalismo de los años 30, con las fórmulas y los elementos estructurales claves. La escalera, se carga la escalera interior que había en el centro del patio y eso. Claro, todo eso es un proceso de investigación, pero a la vez fue imprescindible para poder tener una idea sobre cómo intervenir el edificio. Por lo tanto, proyectar arquitectura y utilizar la investigación corrían paralelas en la sangre dentro del mismo cuerpo. La solución final de la planta, como pueden ver, han desaparecido todos los muros. El edificio ya no tiene las paredes de muros de carga que es normal en el edificio del 19 y solo aparecen pilares circulares, pilares cuadrados y rectangulares y una especie de solo queda una zona de servicio de escaleras y bajadas al sótano, que es la parte trasera. Lo que es el interior del edificio prácticamente lo hacen desaparecer. Y
y aquellos croquis que en algún caso se habían hecho para ver cómo era el edificio, en el que había estos árboles y estas cosas, prácticamente se ha disuelto. En esta solución ya moderna, en que Miguel Martín añade en el año 46, 13 años después, otra solución, también vuelve a desaparecer. Las carpinterías también desaparecen, y cuando nosotros llegamos a hacer el proyecto, lo primero que empezamos era limpiar, ¿no? Y a ver si en esos planos, croquis, bocetos y lo que podemos restituir en estado original, empezamos a descubrir, por ejemplo, la altura de los techos. Se había bajado 1,80 de altura. Es decir, eran espacios inmensos, pero aún eran mucho más inmensos. Y empezamos a notar que toda la estructura de arriba se había abierto para formar los falsos techos, con lo cual se había afectado las antiguas maderas y por lo tanto habían entrado carcomas, bichos y todo lo demás que se quería. Por lo tanto, no solo era una desaparición de cosas, sino que se había afectado con la intervención, se habían abierto todos los techos, como podéis ver, y los bichos en el abajo no lo. Por ejemplo, se habían tapiado un montón de puertas y paredes, se había cubierto el patio, no solo con un falso techo, sino con una estructura de cristal que luego fue pavimentada y convertida en vivienda, y por ejemplo todos los árboles que se habían hecho en los años 40 también habían desaparecido y tal. Con lo cual, lo primero que se hizo fue procesos de demolición. Prácticamente se demolieron 2 plantas, todo documentado, básicamente porque no se demolía cada una de las plantas. Por ejemplo, se abrió el patio principal, se quitaron todas las baldosas, se quitaron los cristales, se quitaron las pilas y quedó el patio original del siglo XIX, que es lo que hoy en día prima en la situación. También se abrió el patio posterior, se abrió la escalera que se había puesto complementaria a la que había aquí, que era la de acceso directo a la vivienda del director. Se suprimió esa escalera, se recuperó el espacio, se rehacer todos los forjados, y esas vigas y todo esto pues fue limpiándose, y por primera vez volvió a entrar después de 80 años la luz al interior del edificio. En la intervención, aparte de rescatar, como ya podrán haber visto, aparte de recuperar todos los elementos uno por uno y añadir el trabajo, luego también estuvo presidido por una cosa, por el máximo ahorro. La eficiencia energética también se basa en la reutilización de materiales. Y por ejemplo, aquí pueden ver aquellas cosas que se tuvieron que hacer para volver a cerrar, donde solo se habían dejado pilares, se volvieron a hacer paredes o cierres para equilibrar dependencias y habitaciones distintas. Y como en ese proceso de ahorro y de utilización del kilómetro cero, usamos, por ejemplo, cosas como estas metales que están aquí, que son los hierros de la estructura del ascensor, del antiguo ascensor del siglo XIX, que subía por aquellos huecos y que no servía, ya había que sustituirlo. Pues con todos esos herrajes se colocaron las carpinterías actuales. Ahora se puede ver, y están los chamabotes, se dejaron los perfiles antiguos, se dejaron con sus tornillos y sus cosas adornadas para que se vea que no fueron diseñadas en proceso, sino que son reutilizadas. Por lo tanto, se hizo una integración entre el antiguo y el nuevo, e incluso lo que es nuevo es antiguo. Es decir, simplemente es una manipulación para diferenciarlo expresamente. O aquellos sistemas de iluminación, donde habían desaparecido los muros, se colocaron una serie de elementos. Por ejemplo, en el sótano se había cortado la escalera original y lo que se hizo se prolongó con el pasamanos y una pieza que jugase entre la idea de los pilares de fundición del siglo XIX, las barandillas de 1930 y el tramo nuevo, con lo cual hay 3 siglos ahí, o 3 intervenciones a lo largo de los siglos, en el cual se intenta establecer la relación. El trabajo de investigación, el trabajo se publicó en el libro, que es este, de la primera edición, y una segunda edición cuando se concedió el premio con fotos a color y tal. En ese caso de investigación, por llamarlo de alguna manera, sería el primero, digamos, si lo ponen al ser clásico, es meterte a investigar y trabajar e ilustrar con los argumentos. En este segundo es, con los conocimientos que has tenido de la antigua investigación y documentos que has recogido, aplicarlo a tu vida normal, que es a la profesión de arquitecto que tengo, y a la vez también el carácter docente de que todo lo que hago me gusta explicarlo, porque es como lo de ir a América. Es decir, para ir a América si no puedo volver a venir a contarlo. Si yo ejecuto una idea de arquitectura o una investigación, tengo la obligación de explicarle a mis alumnos
cómo se ha ejecutado para que conozcan los pros y los contras de ese trabajo. Por lo tanto, la investigación ahí avanza en determinada manera. Ahora les voy a enseñar otro sistema. Yo, por eso digo que no sé si investigar es realmente un criterio estable, como que se pretende, o es esa duda que yo tengo permanente de búsqueda de conocimiento. Y les enseño un trabajo reciente sobre a los 40 años de la arquitectura inédita de César Manrique. César Manrique en esta escuela, no les voy a decir que es una especie de personaje incómodo, en el que siempre se habla de la arquitectura de César Manrique, pero casi no es arquitecto. Por lo tanto, hará otra cosa que sea distinta a la arquitectura. Y a pesar de ello, pues yo siempre valoro, porque a mí me interesan los edificios, me interesan las cosas, y las haya hecho que no haya hecho. Es más, no le suelo poner muchos nombres a la arquitectura, y yo soy de los que no asocio los nombres, asocio más las fechas y lo que se ha conseguido que quién es el que lo ha hecho. En ese sentido, la obra de César Manrique tenía un interés sobre todo porque ponía una pica en Flandes. Hace 40 años que alguien había hablado de la arquitectura tradicional en Canarias y había hablado con una proyección más allá del estilo folclórico que podía ser, pues mira, hay una casa en Terón, hay una casa en La Gomera y es de estas formas, que era lo que existía hasta entonces. César Manrique lo valoró desde el punto de vista estético y por lo tanto de una manera más moderna, lo integraba al conocimiento general. Y eso es lo que para mí tenía interés y supuso una cosa. Por lo tanto, el libro se había publicado entonces y, curiosamente, yo había podido estar con César y conocerlo en aquella época desde una forma crítica. Como buen crítico, yo creo que asumir todas las situaciones no son siempre recomendables, sino que hay que tener una posición de análisis y llegar a eso. Y precisamente alguien que fue crítico en persona, incluso con él, soy incapaz de 40 años después de reconocerme el mérito y a la vez seguir siendo crítico. En ese proceso de aceptación, yo había estado en Lanzarote, en los ejemplos y todas las intervenciones que le había hecho. Ya digo, tuve ocasión de estar varias veces con él y hablar del tema. Después aprendimos muchísimo. Por ejemplo, fue el gran avalista que tuve con la exposición aquella del Caribe Insular y la Racionalista. Él la dejé muchísimo. Fue por todos los sitios, diciendo que aquello era la maravilla, que había sacado una cosa que era la arquitectura canaria de la radio. No hay que reconocer lo mismo, aunque no es tanto. Precisamente porque él no tenía un criterio arquitectónico, solo tenía como imagen. Y lo demostró. Es decir, bueno, quiero decir que uno de mis trabajos de investigación contrarios al sistema que él ha utilizado es este, hallazgos de la arquitectura canaria de las formas. Con ocasión de frecuentes viajes a la isla, tuve ocasión de hacer obras, que era lo que iba, pero también de analizar aquello que la arquitectura canaria, que ya me interesaba cuando iba yo con mochila como sitio, siendo estudiante, me ha aportado. Y a mí me aportó algo que no me aportaba nunca César Manrique. Y fue que en Fuerteventura, y en especial en Májara, hay un conjunto edificatorio donde se ha inventado el único tipo de arquitectura netamente canaria. Lo que nosotros llamamos arquitectura canaria es porque está en Canarias. Es decir, aquí no hay arquitectura china, porque la arquitectura china está en China. Aquí tendremos un ready-made de arquitectura china. Por lo tanto, el tema de la arquitectura canaria para mí es falso y es fuera de contexto decir que es arquitectura canaria, porque arquitectura canaria es cuando se identifica respecto a otros. Nosotros podemos encontrar balcones, dimensiones de huecos, orientaciones, la misma que en todo la cuenca del Mediterráneo y buena parte de todo. Es el estilo rectangular house conocido internacionalmente. La rectangular house. Nosotros no somos la arquitectura canaria, somos rectangular house. A lo mejor tenemos alguna apreciación de cómo se asocian las rectangular house con otras, pero nadie lo ha estudiado todavía. Por lo tanto, no hemos aportado nada a la arquitectura canaria, salvo en Fuerteventura. En Fuerteventura han inventado una cosa que se desarrolló básicamente en casi todas las pocas y escasas edificaciones que había en Pájara, la asociación de la rectangular house a la tower house, que es la casa cuadrada rectangular en altura, planta baja y planta alta,
unida a una casa rectangular. Esa asociación, eso es netamente canaria. No lo encontramos en el otro. Por lo tanto, si hay una arquitectura canaria, es esta de Pájara y algunos ejemplos que hay por Fuerteventura y en alguna isla, alguna casa, pero totalmente localizable en un punto. Entonces ese proceso me llevó, ya digo, 40 años después, a reconocer en el libro de Lanzarote esa originalidad. El libro de César está basado en una normalización bastante escasa, impropia de lo que nosotros valoraríamos como una investigación, que es ir por el campo y hacer fotos. Incluso disponerlas en el libro de forma aleatoria, sin poner exactamente ni de dónde son, e incluso desordenadas. Por ejemplo, de Arrecife, 5 fotos, con hitos, el Rizo 2, el Mojón 3. Es decir, no se puede resumir la arquitectura de una isla de esta manera. Quiero 2 o 3 fotos. Solamente San Bartolomé, Montaña Blanca, Teguise y Los Valles tienen suficiente porte como para contener un análisis de la arquitectura estatal. Pero claro, a lo mejor esa solo hacía como cosa. La hice por la tarde, no estaba nublado, había buen sol y la orientación de esta le daba a la foto una calidad. Por lo tanto la publico porque no hay un criterio para saber si esas son las mejores casas, si son los mejores ejemplos o es porque le salieron bien las fotos. No hay ningún criterio ni ninguna práctica. En ese sentido, yo quise hacer un trabajo sobre los valles, que tenía 23 dibujos, 23 fotos, 6 dibujos y correspondientes a 17 casas. Lo de las 17 casas es mi trabajo. Es simplemente poner los valles. Foto de los valles, foto de los valles, foto de los valles. En los dibujos no pasa nada. Entonces yo lo que hice fue un trabajo actual y contemporáneo de lo que se podría decir una investigación basada en el conocimiento. 40 años después de estar aquí, mis conocimientos de la arquitectura y de otras materias se han incrementado sobre esa experiencia. Entonces llegué a la siguiente conclusión. Esta foto de César Manrique es en sí misma todo el mensaje que da. No hay un comentario, no hay un análisis, no hay una ubicación, no hay una propiedad, no hay una dirección geográfica, no hay nada. Simplemente es eso. Podría ser de Lanzarote o una reconstrucción que se haya hecho en Guinea Ecuatorial para hacer un poblado de no sé qué, de inspiración canaria. Solamente existía eso. Y en el proceso de investigación se pueden utilizar varios sistemas. Entonces yo deduje que ahí una vía era la siguiente. Como arquitecto, hacer un levantamiento de lo que eran plantas, la fotografía. Por ejemplo, se lo explico. Tenemos una especie de pequeño hornito, que es este elemento que hay aquí. Hay una rectangular house con las 2 cubiertas, que es este elemento, sobre la cual hay una chimenea, de la cual se deduce que es la cocina por dentro y el horno por fuera. Después hay una tower house, la torre, que es ese elemento de allá, y que posiblemente tiene que tener un acceso, porque siempre es exterior, por lo tanto del otro lado debe haber una escalera y un balconcillo de acceso a esta vía. Y después vemos 2 plataformas, unas sobre otras, de la cual se ve incluso cómo baja el agua por una especie de pasaje, por lo tanto están en pendiente y tiene un remate a modo de chimenea allá. Después se aprecia como un muro con una puerta. Y se podría incluir que hay una pared medianera allí que podría ser esta pared. Desde un punto de vista arquitectónico, yo ya podría deducir que se trata de una casa-patio en la que por lo menos hay un edificio de cada lado y que uno es en torre y con un balcón en esta posición. Posiblemente la escalera no sea hacia este lado, porque aquí está la puerta de entrada frente a esta, con las dimensiones que hay, no da. Entonces no cabría la escalera, posiblemente la escalera tendría que ir así. Entonces yo ya tengo más o menos una prefiguración espacial de cómo es la planta y un posible volumen del edificio. Recuperado la foto, empiezo a proyectar una serie de cosas que son las proyecciones de la sombra. El sol proyecta desde el vértice de la chimenea esta sombra que produce, debido a la posición, una L
y he de avanzar más porque no puedo saber muy bien la posición de ella. Pero si trazo una línea horizontal al suelo y la perpendicular, ya sé a qué distancia y por lo tanto puedo calcular el ángulo y la posición del sol. Si eso lo llevo a los demás elementos que hay que producen sombra, hay unos, por ejemplo este es muy curioso, la cubierta, la cúpula del horno, o este pequeño balde que está a la puerta de la cocina. El más curioso es que este no tiene la misma pendiente. Lo único que se aprecia es que la sombra del balde no coincide con las otras sombras. Hay una distancia entre el borde del balde y la de la sombra. Lo cual me hace pensar que el terreno está pendiente, dado que la posición de este elemento no coincide con su propia sombra. Algo inédito. Por lo tanto, ese diferencial hay que tener en cuenta. Lo mismo que tengo en cuenta la posición de esta gárgola que arroja una sombra larguísima en la otra dirección. Analizado la posición de la gárgola es el elemento más interesante porque está perpendicular al muro y la sombra la arroja en una orientación que es no perpendicular al muro, lo cual me deduce que el eje este, que es el posible eje de simetría de la casa, y este elemento tienen una orientación en ese momento que se hizo la foto paralela a la del sol. Entonces ya sé más cosas. Tengo una posible planta, tengo una posible orientación, porque dada la altura a la que estaba el sol, solo me puede quedar que estamos prácticamente a mediodía. Y eso nos lleva a que solamente tengo este o este el origen del sol. Para que esto esté a poniente, esto tiene que ser este o viceversa. Entonces ya hemos avanzado un poquito más. Puesta la posición del sol respecto a la gárgola, me da que son paralelas, la posición del sol coincide con la del eje de la casa. Y entonces, con esa estructura matriz, se va directamente a la planta para la ortofoto ofrecida por el Maps de lugar llamado Los Valles, y simplemente se aplica la matriz de forma automática. Es muy fácil. Se van desechando de forma inmediata. Sale, solo hay una. Y sale perfectamente la posición que está coincidiendo con la previsión. Esta es la casa en cuestión. Esta es la posición este-oeste, esta es la posición del patio y esta es la representación real de ahora. La ortofoto nos da que hay una posible edificación a dos aguas que tiene una posible torre que arroja sombra, no sobre este muro, sino sobre este. Un posible patio, una posible torre, unas posibles dependencias a este lado, no se aclara muy bien si existe el horno, y se aprecia que hay un patio hacia allá, pero que está cortado o que hay otro edificio ahí. Si analizamos los puntos, prácticamente salvo dos, todos los demás existen. Existe el 1, no existe el 1, que es el horno, no existe el 2, que es la torre aquella, y no existe este elemento que hay aquí, que aquí es una pared plana, y aquí por lo que se ve es a dobles alturas y a distintas alturas. Como ven, aquí hay más alto, hay una sombra más alta, una sombra más baja, una sombra más alta y una sombra más baja. Quiere decir que hay un exterior que no existía en la foto original. Bien, visto eso, muy fácil. Se le da la vuelta al Google Maps de ortofoto a 3D y nos sale esta imagen. Tenemos un edificio que parece nuevo, tenemos un detalle fundamental que era la antigua puerta al patio y tenemos la composición exacta de cómo era el edificio, que en principio tal. Aún así yo no me fiaría. Un investigador no para aquí. Un investigador se acerca al edificio y
basta. Y yendo al sitio, la verificación es simplemente llegar a la conclusión de qué es lo que queda. Queda el resto de la chimenea, queda la construcción, queda la rectangular house, queda la tower house, y ha desaparecido el horno, sustituido por una obra evidentemente nueva, y se aprecia perfectamente el corte de lo que era una antigua puerta, porque es línea recta, y la parte caída del muro está inclinada. Y se aprecia la posición que tenía el balde en su momento, y efectivamente es un terreno inclinado. No es una salida de la casa plana, sino una cabina inclinada, con lo cual el balde que estaba aquí arrojaba una sombra con un desfase de 7 grados respecto a la posición. La gárgola que había aquí desaparecido, y todo lo demás, pues de alguna manera se puede recomponer. La imagen está reinventada y reconstruida perfectamente. Este sistema es el que se adapta perfectamente a lo que entiendo por investigación. De investigación es la reconectividad. Yo he necesitado 32 tomos que necesité para mi tesis de trabajo. No he necesitado nada. Lo único que he necesitado es una serie de conocimientos previos que me han llevado a analizar la documentación que ahora mismo está haciendo. Incluso la ida ex profeso a ver la casa ha sido una de más, por aquello de satisfacer tu propia curiosidad y poder decir 100% que es esto, 100%. Claro, si hablas con los vecinos, con los propietarios, visitas el interior y andas por ahí cerca, pues evidentemente la aproximación es mayor. Pero para mí he de decir que el tema de la investigación, no sé cómo voy a hablar, de Santiago, que está a mirar. Un puerto de no sé cómo vamos a llegar. Aquí la otra vez. Queda un puerto. Ah, no sé, estoy ahora. Entonces, lo que quiero decir es que este para mí es un sistema ideal. Hoy tenemos la suerte de que la que veo prácticamente encima de toda la mesa es todo el mundo tiene un teléfono así. Tiene el cuaderno de notas, el teléfono y un lápiz. Hay algunos que tienen tablet. Entonces, en realidad, yo me pregunto, ¿por qué es necesario investigar? ¿Por qué es necesario investigar? Lo mismo que yo ahora puedo mirar el teléfono para saber cuáles son las últimas noticias, o que si está lloviendo en La Gomera o va a llegar el ferry tarde, o la guagua, o lo que sea. Incluso las guaguas en las paradas te dicen cuánto tarda en llegar. ¿Por qué tengo que hacer un proceso de hace 40 años para investigar lo que hoy en día, bueno, de alguna manera debería estar casi todo en la red? Claro, no todos los temas están en la red. Aunque he de decir que hay una cierta salvaguarda, protección, blindaje del conocimiento a través del documento que nos impide llegar a eso. No tiene mucho sentido que hoy en día haya información digitalizada, haya información que está ya elaborada informáticamente, no esté a la disposición pública a través de la red. A mí me encanta la universidad. Nosotros entramos aquí y llegas a la biblioteca y entras allí revistas, periódicos, libros, todo. A mí un día me dijeron, cuando empezaron esa secuencia, me dijeron, vamos a mandarte una carta pidiendo permiso para... ¿Permiso para qué? Si yo esto lo cuento todos los días en clase, todo lo que he investigado está ahí en los libros, por favor, métanlo en la red ya, pero ¿cuánto van a tardar? Los pido los primeros. Pero ¿qué los he hecho? No hay derechos de autor. Si los podéis, clase todos los días sin derechos de autor. ¿Cómo voy a pedir derechos de autor a la Universidad de La Palma para que ponga mis libros, artículos y ponencias metidas ahí? Yo le di permiso de inmediato. Entonces me encanta que haya esa facilidad en la universidad para acceder a todos los otros prácticamente que tenemos. Lamentablemente muchos libros todavía no han sido metidos o simplemente utilizan otras bases de que ya están para tener que escanear y tal cosa. Yo creo que hoy en día es el sistema de más lógico. A mí me asombra que haya que ir a un sitio de investigar y tengan en un ordenador todo registrado y a mí me den unos papeles, un tocho de papel, para que me ponga a buscar lo que quiera. Pero me quiero digital. No, pues no, esto no está a disposición pública. ¿Qué?
que no está a disposición pública. Algo en una biblioteca pública que tienen todo ya organizado. Entonces, investigar hoy en día tenemos que seguir que sea el acceso al conocimiento, no al proceso arduo, agotador, aburrido, hastiamente largo de conseguir los papeles o las fotografías de los papeles. Entonces, para mí, investigar es conocer las cosas para tener una opinión sobre ellas, para poder contrastarlas, para dar una idea. El documento en sí no tiene ningún interés. El documento es como América, ya está aquí. Ir al documento y verlo no tiene ningún interés. El interés es haber ido a América, haber regresado y habernos traído el pájaro, las papas, los tomates y todas esas cosas que nos podemos ahora con el niño. Eso es descubrir América. Eso es hacer investigación. No confundamos el proceso de buscar las cosas con lo que es investigar. Investigar es haber ido a buscar los tomates, haberlos traído y alimentarlos a todos. Y ahora debatir cómo se va a gobernar, cómo se van a construir las ciudades, qué relaciones va a haber con los indios, todas esas otras cosas. Eso realmente es investigar. Entonces, desde ese punto de vista, les animo a la utilización absoluta de las nuevas tecnologías y que piensen que no deben estar como dedicado a horas secretas o en los momentos extraordinarios de la vida, que es que tiene que estar en el teléfono, que pueden acceder a través del teléfono cuando yo voy en la guagua todos los días, y en la guagua voy consultando expedientes y cosas por todas partes. Entonces, en ese proceso, creo que es una forma de enganchar algo que ahora se ven obligados a hacer para obtener un título, que yo les animo a que se convierta en el argumento de su vida. Para mí lo ha sido, y o lo está siendo, si no ha sido, pues ya estoy hablando de hacer cosas, ¿no? Entonces, yo ya les dejo que hago entonces ahora me toca recoger los relevos de los que hemos estado trabajando en la legislatura. ¿Entienden? Pero lo que les animo a que no tengan miedo a la investigación y que la investigación es algo permanente. Que investigar una vez en la vida durante 2 fines de semana porque tengo que hacer tal cosa, eso es investigar. Eso es simplemente curiosear o resolver un expediente administrativo. Pero investigar es formar parte de tu trayectoria y de que todo lo que haces, todo lo que has hecho, está vinculado a eso que tú has elegido el tema y las horas que le tienes que hacer. Entonces, si tienes todo ese interés y lo enfocas adecuadamente, evidentemente forma parte de tu ADN y de tu ser. Vale, no sé si les he ayudado un poquito o les hago un saludo. Muy bien. Si te parece, José Luis, abrimos un curso de intervenciones. Actualmente se está rehabilitando la biblioteca insular, la parte que usted en su momento nos ha explicado. ¿Le han preguntado? ¿Usted tiene conciencia o constancia de lo que están haciendo dentro? ¿O lo van a dejar igual? No, entiende que las obras son como los hijos. Solamente te preocupa, pero no puedes hacer mucho más. Solo cuando son así puedes hacer algo por ellos. Pero una vez que crecen tienen su evolución. Te diría que la biblioteca para mí es una de mis grandes experiencias vitales. Prácticamente me pasaba allí de las 8 horas habituales del personal trabajando, yo me pasaba por lo menos 4 todos los días, porque es que había que tomar decisiones permanentemente cada vez que tocaba un golpe. Entonces, la biblioteca para mí ha sido un campo de experimentación y de conocimiento muy importante. Pero eso, aquí yo lo consideraría, ¿no? Si lo que hagan o lo que sea es el devenir de la historia. No me considero con derechos sobre opinar o no opinar de lo que hagan adentro. Bueno, yo tampoco tengo más capacidad que dar mi opinión en lo que sea, pero si me la piden, si no, pues nada, yo no voy exigiendo nada. La biblioteca tiene su trayectoria, tiene su... Porque no sé si se acuerda que en la parte nueva, por decirlo de alguna forma, en el Palacio de Quintana, que se vendió en el 2005, tenía otra estructura por dentro. Básicamente defendieron la fachada. Pero la tiraron toda, o sea, al principio dijeron que no iban a hacer nada. Solo te voy a responder
Esa casa fue el padre, entonces, Me parece. que la conocí muy importante. Era una gran casa. Solo te voy a responder con mis propios hechos. Cuando yo diseñé la biblioteca insular, no fue solo la biblioteca insular. Proyecté la casa en cuestión, sobre la que se amplió, y proyecté la otra, la que era la Alameda. Yo hice la manzana La completa. nuestra ahora, esa es la que lo proyectó. Y yo proyecté ya todo sobre el edificio, la ampliación sobre todo. ¿Y ese proyecto lo tiene usted? Estamos hablando, para que nos sigamos todos, Eso. estamos hablando de la manzana, Sí. el edificio de lo que fue Casa de los, o lo que es la Casa de los Pollos, y el Palacio Úrsula Quintana y Lladera, esa manzana, que donde estaba una tienda de ultramarinos en la bajada de los Remedios, de esa manzana. Sí, pero es más, o sea, fue proyectado. Son los tres edificios, que en realidad son dos, porque González León lo que hace es diseña dos, como si fuera uno con la fachada y todo. Pero la hizo en diferentes momentos. Sí. La más antigua Sí, fue en sí, sí, 1964. pero no me negarás que, y además tú lo sabes, además de los trabajos de Vallelle, que el proyecto es único para una fachada. Él diseñó la fachada de ese tramo de calle y se construyó de dos veces como dos propietarios que eran. Pero yo le puedo decir que mis padres fueron propietarios de los dos. Nosotros ahora solamente somos propietarios de una parte. Pero no tienen nada que ver, porque se construyeron en dos momentos distintos, o sea, con una diferencia de 10 años. La casa que mis padres le vendieron al Cabildo, en su momento, en 2005, y que luego ellos rehabilitaron mucho más tarde, prometieron que iban un poco a defender lo que había, ¿no? Estaba bastante mal, pero tenía cosas impresionantes, como una escalera de piedra, no sé si llegó a verla, pero... Que tengo hecho el proyecto. Ay, perdón. Pero en cambio la otra no, porque la otra la rehabilitó mi abuelo en el 63, como la compró. Y entonces la otra sí está perfectamente, bueno. Perfecto, y los arcos góticos que hay en la escalera, pues yo los valoro a tal nivel que considero que son la auténtica joya del nuevo edificio. Es decir, para mí esa escalera de madera con los arcos opinaba por el Estado que era el auténtico corazón del edificio complejo, los tres unidos. Y ahora, el nuestro es una curiosidad histórica también, esto es del pasado. Cuando ampliamos la biblioteca insular, ya sabíamos que se iba a comprar el edificio antiguo, el que se compró primero, no segundo fue después. Y en la medianera, entre los dos edificios, entre la actual, la casa antigua, el círculo mercantil y la casa de doña Úrsula, allí se colocaron unos baños provisionales, porque ya sabíamos dónde iban a estar los otros baños. Pero como no se había comprado la casa, pues había que esperar. Entonces hicimos en la medianera unos pequeños aseos que son una arquitectura efímera. Construí una especie de pabellón con una pieza de chapa, con unos, se podían enseñar en el libro, los libros esos que enseñé están ahí, con unas chimeneas todas metálicas. Y curiosamente, eso que se construyó para cubrir la necesidad de los aseos durante un periodo de un par de años, se ha convertido en bien de interés cultural porque está protegido el edificio completo y no se puede tirar esos baños que no permiten la conexión entre los dos edificios. Fíjate si me sé bien la historia de todo eso. Entonces, Por eso se podrá desproteger. no se puede proteger. Pero Una vez que se define la unidad, no se puede quitar. Ya han recurrido a mí para que lo haga, pero es que no hay manera. Estoy en la comisión del logo del ayuntamiento de patrimonio, con lo cual yo desde la comisión de patrimonio no puedo cambiar lo que yo hice, porque está protegido aquí. Entonces, el edificio estaba previsto comprarlo. Es decir, en la misma legislatura se iba a comprar ese edificio de Doña Úrsula. Y se habían hecho ya las negociaciones desde el Cabildo. Y cambió la corporación y decidieron que el dinero para más libros no era necesario y que se lo iba a echar a otro sitio. Lo curioso es que 2 legislaturas después, el mismo consejero que dijo que no era interesante, compró el edificio. Pero no voy a decir aquí, por privacidad, lo que se pagó de lo que se había acordado a lo que se pagó cuando se pagó. No, 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 esas cosas.
Porque en principio yo soy un técnico y no tengo que estar Pero de todas formas, pero sí estoy al corriente. pero de todas formas el cambalache fue tan claro que es que a mi familia le dijeron que no, ese dinero. Mi familia se lo vendió Vitini y Vitini se la vendió pero por más dinero que el que le había ofrecido a mi familia. O sea, que te lo Bueno, pero no sabes lo que estamos Si no te importa, vamos perdón, sí. vamos a dar un giro porque no podemos centrarnos. Por eso, entonces ya te digo, yo no puedo entrar en esa cosa, entiendo el interés y tal, pero no puedo hablar de más. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? Sí, adelante. Sobre las casas de pájaro, me quedó cierta curiosidad porque al final creo que, bueno, mostró la foto esta de los valles, no sé si consigue exactamente la tipología esta original, pero no sé si como solución hay más ejemplos o igual hay en otras islas, ¿sabes? O igual no corresponde exactamente al mismo modelo, pero el modelo de la casa rectangular y luego adosada a una habitación cubierta de cubierta plana, igual en varias alturas. No sé si responden al modelo, pero si hay más ejemplos. Lo que digo, hay en todas las islas de forma puntual. Lo que tú no vas a ver nunca es el casco de un pueblo en el que el 60 o el 70% de las casas se hacen. Vale. Entonces Pájaro es especial por eso, porque hay 7 casas de las 12 o 14 que hay, de la época. Va a ser así, allí todas. En Fuerteventura hay más, y en otros sitios más. Están mis padres situadas, pero la de Lanzarote no tiene la gracia y elegancia de las de Fuerteventura. Son más estrechas las torres, más esbeltas y la compaginación. Esto es simplemente esa tipología dentro de la historia. Si alguien la hiciera todas las grandes del análisis de la casa torre, me parece que sería una buena aportación. Mucho más que seguir con la línea de hablar de la rectangular. José Luis, si me permites vamos a ver, yo he seguido bien tu intervención, porque además ha sido muy amena. Quiero entender que te has definido como autodidacta a través de tus cuadernos y que has aprendido del mundo mundial, porque no has planteado ningún... Todo el mundo tiene aquí mi maestro, no has hecho ningún planteamiento de ese estilo. He entendido bien la propuesta. Entiendo que esos discursos se cierran mejor a posteriori que previamente del ensanche de Zamora, al justificar el por qué lo haces. No entiendo bien por qué era difícil haber hecho un planteamiento parecido en el medio del que te movías, si has estudiado en Las Palmas, no sé qué. A mí me parece muy bien que se haga lo de Zamora, pero la interpretación que estoy tratando de hacer es que no he llegado a entender ese discurso contrapuesto en tu biografía personal de que me tengo que ir a hacer Zamora y luego ya puedo volver a Las Palmas. Eso no lo he llegado a entender. No sé si me estoy metiendo en demasiado cheladas, pero bueno. Se entendió que no te va a prestar. Si es un tema personal. No, personal. Y eso lo he entendido bien, pero 40 años después de César Manrique, y no sé si lo que te voy a decir era exactamente lo que nos querías transmitir, yo he entendido que como fotógrafo ha hecho un servicio fenomenal que te ha permitido tener un documento con el cual luego has trabajado y que por ahí va la revalorización de Manrique. Sí. Bueno, un poco si quieres te contesto a todo el tema. He de decirte que, como bien sabes, la Escuela de Arquitectura es una escuela nueva. No, José Luis, si es un tema personal, yo no lo entiendo. No. Ahí hablo de lo que creo que algunas son informaciones que yo tengo que no debo contar o que no competen en una cuestión docente como la que estamos. Soy un acto académico, pero en esto son cuestiones que se pueden hablar también. He de decirte que en la Escuela de Arquitectura no había Universidad de Las Palmas en el año 68 y evidentemente prácticamente una década aquí la escuela no había tenido nadie que hubiera hecho investigación.
solamente se había leído una tesis doctoral, que era de Sergio Pérez Valencia, sobre el racionalismo, y con el que tuve la suerte de trabajar prácticamente todos los años de la carrera. Es decir, con él estuve en segundo, en cuarto, en quinto, en fin de carrera, en el taller B, y después simplemente me dejó su biblioteca, todos sus fotos cuando se murió y tal. Es decir, con Sergio he mantenido una relación de continuidad desde que empecé la escuela, pero no estuve en segundo, por lo tanto ha sido una trayectoria muy larga. El problema está en que la tesis de Sergio se basaba, lo digo porque está ahí, no hace falta que yo la veo, vuelve a ser eso, simplemente cogió los materiales del racionalismo y los organizó a través de una ficha, que decía año de tal, no sé qué tal, y una foto al lado. Entonces, el trabajo de tesis eran, quiero recordar, pues como 13 páginas, digamos así. Todo lo demás son fichas de la fecha de construcción de los edificios o de dónde están. Entonces, no hay un trabajo de investigación, voy a llamarlo de alguna manera en ese sentido de voy a organizar una estructura. Por lo tanto, desde aquí, desde lo que es docentemente en la escuela, yo no tuve un maestro sobre el que seguir los pasos. Eso sí, fíjate que estoy diciendo, y lo he publicado, o sea, hay que coger el libro que hemos publicado este año aquí en la Escuela de Arquitectura, del 50 aniversario de la escuela, y lo cuento todo allí. Lo que estoy ahora resumiendo, te lo cuento allí. Yo he trabajado con Sergio permanentemente. Es decir, él me dijo, te dejo todo esto porque sé que lo vas a ser capaz de llevar adelante. Es decir, el tema del racionalismo, toda la documentación de su tesis doctoral, yo digo, toda su biblioteca y todo. Es decir, él depositó en mi mano porque confiaba en que yo lo podía saber. Si tengo un maestro más claro, se puede leer mis escritos. Pero lo que no tenía un maestro es que me diga cómo hacer nada. Entonces, en eso sí me considero autodidacta. Pero es que yo cuando lo hice no necesitaba maestro porque no estaba investigando. Me estaba preocupando por algo que... Eso para esta gente, yo por eso eso. Por eso, yo lo que estaba haciendo era informarme de algo que era lo que yo les ponía ahí. Yo veía una ciudad y no entendía lo que había en esa ciudad. Pero sabía si iba a Italia, sabía el Renacimiento, sabía incluso las vanguardias, si iba a Holanda y si iba a Estados Unidos. Me lo sabía todo. Pero llegaba aquí y no tenía una palabra para explicar lo que pasaba en mi casa, en mi calle. Y eso a mí me preocupaba desde el punto de vista de que yo voy a ser arquitecto, pero no voy a trabajar en Holanda. ¿Para qué quiero saber tanto de Holanda si no sé lo que pasa aquí? Entonces, eso es un poco la explicación. Es decir, ¿soy autodidacta? Es posible que sea autodidacta, porque no había otra opción. Pero te voy a asegurar que el sentido de autodidacta nunca me echó ni para atrás ni me pareció algo extraño. Tuve la suerte, cuando estaba en la Biblioteca Nacional trabajando, que me iba por temporadas de inglés, coincidí allí con una persona que se estaba jubilando en Madrid, que era Francisco de Asís Cabrero. Francisco de Asís Cabrero para los arquitectos españoles es Dios. Es decir, es aquel que trasladó las ideas de Mies van der Rohe a la arquitectura española. E hizo aquellos edificios soberbios, como el pabellón del Palacio de Cristal de la Feria del Campo, la Feria donde se hacía Arco y todas esas exposiciones de vanguardia, todos los edificios modernos, en lo que el hierro era maravilloso. Pues yo tenía la suerte de que investigamos juntos el único libro que escribió, 5 tomos sobre la arquitectura, la historia de la arquitectura mundial, no había escrito nunca nada, y cuando se jubiló decidió que iba a hacer el trabajo de su vida. Y coincidimos en la Biblioteca Nacional. Coincidíamos en la sala, pero no nos mirábamos, estábamos cada uno en nuestro. Había que mirar más papeles, hacer listas, y lo que sí llegamos es un acuerdo. Por lo cual, lo de autodidacta, te digo, hasta aquel señor que para mí era Dios y que ya estaba jubilado, y yo que estaba empezando y no sabía qué hacer, pues nos sentimos totalmente compenetrados. Y ocurrió lo siguiente. Llegamos al acuerdo siguiente. Mira, José Luis, cuando yo llegue, tú ten un paquete encima de este asiento para tener los sitios juntos. Y cuando tú vayas a hacer fotocopias, pones otro papel al lado y así estamos haciendo la cola los dos. Porque aquello era un lío. Había que pedir los papeles. Te traían del fondo hoy, mañana o pasado lo que hayas pedido. Recibirlo, mirarlo, ir a hacer la fotocopia. La fila de fotocopia era esto, más todo ese pasillo y subido a la escalera. Aquello todas las mañanas era una locura. Entonces, claro, tuvimos muchas horas, no de investigación juntos, sino de filas juntos. Y hablábamos de todo. Durante un mes, cuando volvía otro mes lo mismo, íbamos haciendo el trabajo de esto.
Y noté que le pasaba lo mismo. Me llegó a decir, anda, que si llego a saber todo lo que sé ahora, me dejan a mí hacer la arquitectura que he hecho ahora. Hubiera hecho otra distinta. Es decir, que lo que aprendí es que no hay un método para nada. Lo que hay es un compromiso. Si tú tienes un compromiso, echas para adelante todo eso. Si no tienes un compromiso, no vas para ningún lado. Y entonces, eso es lo que yo aprendí de ese maestro. Pero no te puedo decir si me enseñó él a mí o le enseñé yo a él a investigar. Porque simplemente lo que hicimos fue trabajar. Trabajábamos y compartimos esas muchas horas. Con el resto de la escuela, he de decirte que cuando yo leí la tesis doctoral, era la primera de un alumno de la escuela que había estudiado aquí. Solo se había leído la de Sergio Pérez Parrilla, que él había estudiado fuera, y la primera fue la mía. Y pasaron como 15 años hasta que se leyera la siguiente. No se había leído ninguna tesis doctoral más. Por lo tanto, no te puedo decir si yo era un bicho raro, era un círculo de vacío alrededor, o si además influía o no. Lo único que sé es que cuando hice la tesis doctoral, lo primero que realicé fue un curso de doctorado. Organizamos el primer curso de doctorado que se daba en la escuela, con el ánimo de que alguien se apuntara al curso y empezara a investigar. Pero ya digo, fue tan lento el proceso que 15 años después, una cosa así, sale la primera tesis. Entonces, no hay más. No tenemos una escuela consolidada, no hay un proceso ni unas líneas de investigación sobre el escalén, me las tuve que hacer yo a mí mismo. Y fueron sobre la práctica, es decir, ¿qué es lo que me interesa a mí? Y si yo te hago un resumen de mis trabajos, ya digo, son no sé cuántos, pero unos 30 y tantos libros de la arquitectura, pues es el siglo XX en las Palmas de Gran Canaria, algo del resto de las islas, como has visto, y otras cosas, incluso a nivel nacional e internacional, pero siempre desde el punto de vista de lo que yo he tenido, porque mi vida ha sido dar clases todos los días en la escuela y trabajar por las tardes de estudio. Entonces no podía hacer más. Pero nada, no soy un investigador exclusivamente, que lo he utilizado para toda mi trayectoria. Y respecto a lo de César Manrique, en cierta manera es un homenaje, pero a la vez también es una crítica por lo que estoy diciendo, porque es que poner una foto de algo no es investigar, es hacer fotografía. Entonces, publicar un libro de fotografía me parece muy bien como eso, pero no se puede valorar que él es arquitecto por haber hecho unas fotografías de arquitectura. Y entonces, en ese sentido, que yo sepa, nadie le ha festejado el 40 aniversario de su libro. Y yo sí, cuando se entraron en la fundación me llamaron enseguida. Oye, mandaron las cosas escrito y vamos a publicarlo y tal, porque nadie se había esmerado en eso. Yo lo valoro, no lo comparto, pero a la vez me sirve para investigar. Es decir, algo que a mí no me interesaba sobremanera desde el origen, que era lo que él ha defendido, y si no, sin defenderlo. Pero eso, una cosa es que esté documento ahí y entienda que es un precedente claro para que otra gente siga investigando y trabaje. Aclarar, mi línea de investigación sigue siendo el siglo XX. Nada más. Muy bien. Pues si queréis decir alguna cosa, pues nos vamos a hacer. Muchas gracias.